Bien, vamos a dar algunos conceptos muy básicos y puntuales de cómo evaluar empresas en marchas aplicando el método del descuento de flujos de fondos en dos monedas. Para esto, y algo vimos en la clase 4, cuando analizamos el modelo KPM, sus aplicaciones y la evaluación en dos monedas, hay que respetar lo que se conocen como las teorías de paridad de tipo de cambio, teoría de paridad de interés, que nos va a permitir derivar los insumos necesarios para llevar a cabo esta evaluación. ¿Por qué es interesante evaluar en dos monedas? Yo les voy a decir que básicamente en un mercado emergente, incompleto e imperfecto, como en el cual nosotros realizamos las transacciones en la República Argentina, y sobre todo en épocas inflacionarias, el peso, nuestra moneda de curso legal, si bien sirve o cumple con, si se quiere, el requisito de ser unidad de medida y tener poder irrestricto cancelatorio en las transacciones, ser medio de pago, muchas veces no actúa como reserva de valor. Y cuando nosotros estamos valuando activos reales, básicamente estamos valorando una empresa para, por ejemplo, adquirir una parte o su totalidad del capital, la propiedad, y es una inversión de largo plazo. Por lo tanto, nos va a interesar traducir esa proyección de flujos de fondos en el largo plazo a moneda de poder constante que refleje el valor independientemente de la distorsión que trae aparejada la inflación. Bien, el proceso íntegro de evaluación está relatado en esta diapositiva y lo tienen en un trabajo que les dejo indicado de mi autoría. Es un proceso realmente complejo y bastante, digamos, minucioso en cuanto a las variables que intervienen, pero nosotros vamos a dar tres tips a tener en cuenta y lo vamos a ilustrar a través de un ejemplo muy completo, pero apuntando esos tips en donde si respetamos esas teorías de paridad en las proyecciones, vamos a llegar a buen puerto y vamos a llegar al objetivo fundamental. El objetivo es que el valor actual, calculado a través del método de descuento de flujo de fondos, usando flujo de fondos en moneda doméstica con inflación incorporada, sea coincidente con el valor actual estimado en moneda extranjera, dólares, utilizando flujos de fondos en dólares con inflación incorporada. Para esto, vuelvo otra vez a esta diapositiva que la deben encontrar conocida si vieron la clase 4. Básicamente nosotros cuando estimamos una tasa de flujo de fondos, cuando trabajamos con tasas nominales, que son las tasas a las cuales nos reporta el mercado, cuando fija una tasa de interés de un bono y te exige el 23% de rendimiento sobre ese bono, ese 23% está expresado en términos nominales. ¿Qué significa? Que tiene incorporada la tasa real de crecimiento de la economía y la expectativa inflacionaria que tiene el mercado. Eso es lo que planteó Irving Fisher y por eso esta teoría de paridad, esta teoría de paridad de tasas o teoría de Fisher se conoce con el nombre del autor. Para transformar una tasa nominal que tiene la inflación incorporada en tasa real es que nosotros a la tasa nominal, que es la información que nos da el mercado, le debemos sacar la tasa real. Ergo, la ecuación queda planteada de esta manera: tasa nominal menos inflación sobre 1 más la inflación es igual a la tasa real. Bien, esto es para ya dejar definido qué se entiende por tasa nominal y tasa real. En segundo término, debe existir una, digamos, consistencia entre la expresión de las magnitudes monetarias. Las magnitudes monetarias que yo proyecto, si tienen inflación incorporada, se conocen como magnitudes monetarias nominales. Un flujo de fondos proyectado con inflación incorporada se conoce como flujo de fondo nominal. Un flujo de fondos proyectado sin inflación incorporada, es decir, en donde solamente la variación es porque crecen las cantidades vendidas, no porque varía el precio de esas cantidades, se lo conoce como flujo de fondos reales. Básicamente, cuando yo actualizo flujo de fondos nominales, en donde no solamente crecen las cantidades, sino el precio de esas cantidades, ese flujo de fondo nominal lo tengo que actualizar a una tasa nominal. Cuando yo actualizo magnitudes, flujo de fondos reales, en donde lo único que crece es las cantidades vendidas y el precio se mantiene inicial igual, tengo que actualizarlo a la tasa real.
A ver, en ambos casos llegamos a la misma conclusión de valor. Bien, puesto esto en claro, ahora vamos a analizar el modelo. Básicamente el modelo implica estimar el flujo de fondos en moneda doméstica incorporando los pronósticos tanto de cuántas cantidades vamos a vender en el año 1, 2, 3 y 4 y el precio que van a tener esas cantidades en el año 1, 2, 3 y 4, incorporando inflación. Vamos a usar, y esto lo vamos a ver luego específicamente en otros videos, la teoría de la paridad de la tasa de interés para proyectar a partir de la tasa de interés que nosotros vamos a tener proyectado los tipos de cambio futuros. En otras palabras, el paso 2 va a implicar obtener una curva de tasa de interés para el año 1, 2, 3 y 4. Esto va a ser fácil, es un método, en pesos y en dólares. ¿Para qué? Para obtener una tasa de interés en pesos, en dólares, para el año 1, 2, 3 y 4, y a partir de allí aplicando la teoría de paridad, la teoría de paridad o expectativas, perdón, del tipo de cambio spot y el tipo de cambio futuro, nosotros podamos estimar a cuánto va a ascender el dólar en el año 1, a cuánto va a ascender el dólar en el año 2, a cuánto va a ascender el dólar en el año 3, o sea, los tipos de cambio futuros para cada uno de estos periodos, atendiendo a la inflación, a la tasa de interés, perdón, que tenemos en Argentina y tenemos en Estados Unidos. Esto va a dar pie a que nosotros cumplamos con el paso 3, de esas tasas de interés y de esos tipos de cambio que nosotros hemos estimado, es que vamos a poder calcular implícitamente cuánto va a ser la inflación proyectada para Argentina en el año 1, 2 y 3. Finalmente, teniendo estos datos, es que vamos a poder calcular a partir de las tasas en dólares, porque no vamos a tener información de tasas en pesos en Argentina, dada la condición de mercado emergente, imperfecto e ineficiente. Vamos a calcular un costo del capital en dólares y ese costo del capital en dólares le vamos a aplicar la inflación esperada en Argentina para el año 1, 2 y 3 y obtendremos un WACC en pesos. Entonces, con la información de los flujos de fondos proyectados en pesos, el tipo de cambio proyectado para el año 1, 2 y 3, vamos a poder ir convirtiendo los flujos de fondos en dólares, de pesos a dólares. Y estos flujos de fondos en dólares lo vamos a actualizar a esa tasa en dólares estimada. Ergo vamos a tener el valor actual en dólares, que va a ser coincidente con los flujos de fondos en pesos que proyectamos, paso 1, y la actualización con el WACC en pesos, paso 4, estaríamos obteniendo un valor actual en pesos. Ese valor actual en pesos multiplicado por el tipo de cambio hoy nos va a dar el resultado en dólares que obtuvimos por el otro camino. Y allí tenemos paridad en las proyecciones. Es decir, por un lado vamos a estimar un valor actual en dólares, descontando flujos de fondos en dólares y utilizando una tasa en dólares. Claro que estos flujos de fondos en dólares nosotros los vamos a obtener a partir de los flujos de fondos en pesos. Los flujos de fondos en pesos son los que proyectamos en el trabajo de proyección que ustedes conocen, cantidades y precios, y los llevamos a dólares dividiendo el flujo de fondos en pesos de cada año por el tipo de cambio proyectado en pesos. Y aquí es donde le dejo el principal mensaje. Sería un grosero error, que lo que hace la mayoría de los practicantes, transformar un flujo de fondos en pesos, año 1, en dólares, utilizando el tipo de cambio hoy. Ergo, si yo proyecto para el 2021 tener 1.000 pesos de flujo de fondos, no lo puedo transformar en dólares dividiéndolo por el tipo de cambio hoy. Voy a tener que transformarlo en dólares dividiéndolo por el tipo de cambio futuro, es decir, el que calculemos para dentro de un año. Para calcular el tipo de cambio futuro, sencillamente nosotros tenemos que aplicar la teoría de paridad de tasas de intereses. La teoría de paridad de tasas de intereses nos dice que la relación que hay entre el valor del dólar hoy y el valor del dólar mañana está explicado por la tasa de interés esperada
en Argentina sobre la tasa de interés esperada en Estados Unidos. En otras palabras, si yo mañana espero que el dólar valga 100 pesos y hoy vale 80, esa relación 100 sobre 80 está explicado por 1 más la tasa que esperamos tener en Argentina sobre 1 más la tasa que esperamos tener en Estados Unidos. Va de suyo que si en Argentina la tasa, porque hay más inflación, es mayor que la de Estados Unidos, lo que va a ocurrir con el dólar hoy es que suba. Y esto está explicado por la relación para el tipo de cambio futuro. Lo que va a salir el dólar mañana es igual a lo que sale hoy por 1 más la tasa en Argentina sobre 1 más la tasa en Estados Unidos. Supongamos que la tasa en Argentina es del 40%, esto es 1.4, y supongamos que la tasa en Estados Unidos es del 1%, esto es 1.01. 1.4 dividido 1.01 da un cociente mayor a 1, multiplicado por 80 pesos, tipo de cambio hoy blue, te va a dar que el dólar sube. Bien, este es el primer tópico a tener en cuenta para estimar los dólares futuros. Bien. Perfecto. El otro tópico que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por lo general lo que vamos a tener por el modelo KPM son los valores en dólares de la tasa. A ver, vamos a estar básicamente obteniendo una tasa libre de riesgo en dólares, un adicional por riesgo de mercado en dólares sacado de Estados Unidos y un beta comparable para la empresa cerrada en dólares sacado de Estados Unidos. Uno más la tasa KPM. Ese 1 más en dólares tasa KPM la tenemos que llevar a 1 más tasa en pesos que refleje el mismo riesgo operativo en dólares. La tasa en dólares lo que te va a reflejar es el riesgo del negocio. Ahora tenemos que hacer la corrección monetaria. Para esto vamos a tener que multiplicarla por el cociente 1 más la inflación doméstica proyectada en Argentina sobre 1 más la inflación internacional, o sea, en dólares. Y ahí obtendríamos la tasa doméstica. Para eso vamos a estimar la tasa de inflación. Ese sería el objetivo o para qué nosotros queremos estimar esta tasa de inflación. ¿Cómo la sacamos esta tasa de inflación? De igual manera que sacábamos las tasas de interés. Vamos a sacarla de aquí, de la tasa de interés. Y básicamente nosotros vamos a suponer que vamos a aplicar lo que se conoce como la teoría de la paridad. Una teoría que utiliza mucho la revista The Economist, por ejemplo, para proyectar inflaciones internacionales, publicando lo que se conoce como el índice Big Mac, es decir, toma el valor de la hamburguesa emblemática de McDonald's en New York, en Barcelona, en Buenos Aires, y básicamente los diferenciales de precios tienen que explicar si en Estados Unidos sale $1 un Big Mac, en Barcelona sale 1,20 € o 90 centavos de euro, y en Estados Unidos está, por decir, y en Argentina está en Buenos Aires, por decir algo, 90 pesos, entonces, partiendo de que es el mismo producto y el producto es homogéneo, los diferenciales, $1, 90 euros, 90 centavos de euros y 90 pesos te explica la inflación cruzada que hay en cada país. Bueno, para esto nosotros vamos a suponer que nuestro Big Mac es el tipo de cambio futuro. Entonces, partiendo de la base de que el dólar hoy explica lo que va a valer el dólar mañana, y esto está explicado por los diferenciales de inflación, para extraer la inflación que va a haber en Argentina a partir de los tipos de cambio, yo puedo decir que si el dólar dentro de un año, el contrato se está negociando a 100 pesos y hoy el valor contado spot es de 80 pesos, entonces, sabiendo que la inflación en Estados Unidos es 1.2%, 1 más 0.02, podemos despejar de esta ecuación y obtener la inflación doméstica en Argentina. O vamos a suponer que nosotros proyectamos la inflación en Argentina y suponemos que para el 2020 es del 40%, 1.4, y que la inflación en Estados Unidos es de 1.02. 1.4 dividido 1.02 te va a dar un cociente mayor a 1. Si el valor del dólar hoy es de 80 pesos, si esta teoría se cumple, 80 pesos por un cociente mayor a 1 va a hacer que lo que tengamos como dólar el día de mañana sea más caro. Bien, bueno. Entonces sabemos que esta inflación doméstica la podemos sacar de esta teoría, teniendo este valor, que lo obtenemos, de acá
habiendo proyectado las tasas de interés. De aquí, spot por 1 más la tasa que esperamos en Argentina sobre 1 más la tasa que se espera en Estados Unidos, ya obtenemos el forward. De este forward podemos sacar la inflación esperada y obteniendo la inflación esperada podemos obtener la tasa de costo de capital doméstica a partir de los componentes norteamericanos. Bien, hecho eso, podemos calcular el valor de nuestra, vamos atrás, de nuestra empresa. Tenemos los flujos de fondos domésticos proyectados, estos los transformamos a dólares, tenemos la tasa en dólares, me da el valor actual en dólares, tenemos la tasa doméstica a partir de la tasa en dólares, obtenemos el valor en pesos, este valor en pesos actual dividido el tipo de cambio hoy te va a dar el valor en dólares, este valor en dólares multiplicado por el tipo de cambio hoy te va a dar el valor en pesos, y allí estaría la consistencia a partir de un esquema de teorías de paridad. Bien, respecto de las otras filminas que van a tener en cómo estimar el crecimiento aplicando las teorías de paridad, no son relevantes a los efectos de la clase. Quien quiera profundizar el tema claramente lo puede hacer. Con estos 3 conceptos estamos más que suficientes para luego que yo les explique ahora ya en videos que les voy a ir colgando, les voy a ir dejando en la página web de la materia, cómo poner en práctica estas ecuaciones. Muchas gracias.